Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy realmente muy contento de traerles una nueva serie que se llama Héroes de la Fe. Exactamente. A quién no le gusta los superhéroes? Pero antes de empezar, quiero decirte y te agradezco por escucharme o tal vez me estás viendo por YouTube. Hola a todos los que me ven por YouTube. ¿Cómo están? Te recuerdo, por favor, haceme un favor gigante. Tal vez estás viendo este video y decís, uy, no estoy suscrito, me olvidé de suscribirme. Bueno, puedes suscribirte y también puedes dejar tu me gusta, que la verdad me ayuda muchísimo a mi canal para que pueda ir creciendo. Somos pocos los suscriptores, así que sería bueno que empecemos a subir y que esta comunidad vaya creciendo. Así que gracias por aquellos que están suscritos en YouTube, pero tal vez estás y ves mis episodios por YouTube, pero no te suscribiste. Así que presta atención ahí abajo si estás suscrito o no. Si no lo estás, hacer clic ahí y también le puedes dejar me gusta para ayudarme y ayudar al algoritmo de YouTube para que cuando la gente scrollee Reels pueda ver los videos y este canal pueda creciendo. Entonces, hoy vamos a hablar y te traigo una serie de héroes de la fe. ¿Quién no es fanático de superhéroes? Bueno, sí, hay gente que no es fanática de las películas de superhéroes, es verdad. A mí me gustan mucho las películas de superhéroes, me súper entretienen. Sí. Superhéroes, súper entretienen. Que si soy del Team Marvel o del Team DC Comics, la verdad me gustan los dos. Me gustan mucho los superhéroes de Marvel. Uno de mis favoritos es Spider-Man. Después me gusta mucho también Hulk, me gusta mucho también el Capitán América. Y uno de mis preferidos de DC Comics es Batman. Amo, todas las series animadas de Batman, las películas de Batman de Michael Keaton son excelentes. Pero hoy quiero hablarte de superhéroes de la Biblia. Hay un capítulo en la carta a los hebreos donde tiene por título Los héroes de la fe. Y la verdad fueron héroes. Y vamos a ver en estos episodios una serie de figuras bíblicas como puede ser Moisés, Pablo, Esther y otros más, tantos más que tenemos. Y el versículo 1 de Hebreos, cuando el escritor escribe y dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es, luego del versículo 2 en adelante, es todo eso, hablando de los héroes de la fe, la explicación de este versículo 1. El versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza? ¿Qué es convicción? Estudiando un poco estas dos palabras, certeza nos habla de confianza, certeza nos habla de estar en pie, certeza nos habla de garantía, de realidad, y convicción habla y denota prueba o demostración o dar prueba de. Entonces, si tomamos el significado de estas dos palabras, estudiadas muy cuidadosamente, este versículo lo leeríamos de la siguiente manera. La fe es estar en pie en lo que se espera y dar prueba de lo que no se ve. Tremendo, ¿no? La fe es estar en pie en lo que se espera y dar prueba de lo que no estoy viendo. Estoy parado en las promesas de Dios, estoy parado en que Cristo viene pronto, estoy parado en lo que Dios ha hablado en mi vida y estoy dando prueba de aquello que Dios me dijo que tenía que hacer, aunque no estoy viendo nada. Impresionante. Y luego tenemos, y la historia que vamos a ver hoy es la de Noé, ¿no? Héroes de la fe, no de Marvel, verdaderos héroes como lo que dice Hebreos, que Hebreos nos relaten, dice, por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza y llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir ejércitos
enteros. Y una de estas personas, de estos héroes que relata Hebreos para explicar lo que hablamos recién, lo que es fe, que es estar en pie en lo que creo y dar prueba de lo que no veo, es Noé. Dios habla con Noé y le advierte de un diluvio. Y acá empieza esto de certeza y dar prueba. ¿Por qué? Porque Noé nunca había visto con sus ojos humanos lo que era una lluvia. Normalmente en aquella época, hace muchos años atrás, según estudios y científicos, etcétera, etcétera, la tierra se regaba por un método de aspersión donde la humedad y el rocío hacía que se rieguen las plantas y no caía agua del cielo. Nunca en la experiencia humana había llovido jamás. Y esto lo tenemos en Génesis 2, 5 y 6. Entonces nunca había llovido. Entonces primero Dios le habla a Noé y le dice que va a ocurrir algo que él nunca había visto. ¡Ah! Y ahí viene la certeza. Y le indica, y el Noé tiene que hacer algo que nunca había hecho en su vida, que era un arca. Entonces, ¿qué tenía que poner en práctica Noé? La certeza y la prueba. Estar en pie en lo que Dios le había dicho y dar prueba de lo que él no había visto, que era construir un arca. Entonces, Dios habla con Noé, le da a conocer lo que iba a suceder, lo que nunca antes había existido. Y en el capítulo 6, versículo 17 de Génesis, la fe de Noé se funda o es la base y está puesta en la base de lo que Dios había hablado. O sea, la fe de Noé estaba puesta en la palabra de Dios. En esto que Dios iba a enviar un diluvio e iba a destruir a toda la humanidad. Noé le creyó a Dios, construyó el arca. Aunque esa arca estaba un poco lejos de aguas navegables, pero él construyó el arca como, imagino, ¿no? Noé construyendo el arca durante 120 años y preguntándose cómo iba a hacer esto. En fin, Dios me dijo que lo haga, lo tenía que hacer. Ahí está la prueba de y la certeza. Estaba parado, fundado en la palabra de Dios. Voy a destruir la humanidad con un diluvio, hace un arca. Listo. Y no empezó a trabajar en lo que Dios había hablado. Sin duda esto le fue objeto de burla a Noé, ¿no? Porque estaba haciendo algo que nadie había visto y algo que y creyendo algo que nunca había ocurrido. Entonces, obviamente, pasaba por loco. Pero la fe de Noé fue recompensada. ¿Por qué? Fue salvada toda su casa, toda su familia, a través de su vida y a través de su testimonio, obviamente que condenó al mundo porque él vivió y caminaba en pos de lo que Dios le había dicho y fue hecho heredero de la justicia por medio de la fe. Entonces, la obediencia de Noé al construir el arca fue una prueba palpable de que su confianza estaba puesta en la palabra de Dios. O sea, tu obediencia a Dios, mi obediencia a Dios, es la única prueba de que yo creo en la palabra de Dios. Se dice que lo conciso de los detalles para la construcción del arca sugiere que el relato tenía la intención y tenía la visión de destacar la meticulosa obediencia de Noé a Dios y la misericordiosa fidelidad de Dios, que usó un arca o un barco para proteger a la familia de Noé y a los animales, tal como Dios lo había prometido. Entonces, tal vez no hay una meticulosa detalle de la construcción del arca, sino era para mostrar esa obediencia a Dios. Noé estaba haciendo algo que nunca antes se había visto. Y pasaba por loco, y eso es increíble, ¿no? Imaginémonos, podés googlear las medidas del arca, te van a aparecer, era bestialmente gigante. Entonces, ahora que conocemos un poco la historia de Noé y cómo su fe los llevó a enfrentar estos grandes desafíos, vamos a explorar algunos puntos claves. Esos puntos claves nos va a ayudar a aplicarlos a nuestra vida, ¿no? Y vamos a reflexionar sobre cómo su ejemplo de obediencia, valentía y confianza en Dios nos puede inspirar a nosotros a vivir una fe firme y que transforme no solo mi vida, sino todo lo que nos rodea. Entonces, hay un versículo clave que quiero leerles que está en Hebreos 11 y versículo 7, donde el escritor habla, bueno, la historia de Noé está en Génesis del capítulo 6 al 8, así que si la querés leer en esos momentos de lectura tuyo, lo puedes hacer porque es muy buena la historia de Noé. Pero el escritor de los Hebreos hace este resumen y él dice, fue por la fe, por lo que Noé, una vez que Dios le informó de cosas que todavía no se veían, aceptó con reverencia el mensaje, es interesante, puede subrayar reverencia el mensaje, y construyó el arca
para que se pudiera salvar su familia. Por la fe se dio cuenta de que el mundo estaba sentenciado y llegó a recibir la herencia de la justicia, que es el resultado de la fe. La humanidad estaba corrompida, ¿sí? Tan corrompida estaba, tan para atrás, que Dios decidió que había que destruirla. Entonces, habla con Noé, le dice el propósito de juicio y le dio instrucciones para que construyera el arca a la que se pueda salvar Noé con su familia y cada especie de animal de aquellos tiempos. Entonces, Noé toma la palabra de Dios en serio y de esa forma salva a su familia. Entonces, la vida de Noé, lo que nos deja la vida de Noé es que realmente él fue un hombre de fe. Por eso, escrito en este capítulo 11. Noé fue un hombre de fe y nos explica su vida, lo que quiere decir el autor de los Hebreos en el versículo 1, donde él dice la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque primero Noé toma la palabra de Dios en serio. O sea, Noé le tomó la palabra a Dios. Dios le dijo, voy a hacer esto, ok, vas a hacer esto. Tenés que hacer esto, ok, voy a hacer esto. Él creyó el mensaje que Dios le comunicó. En el momento podía parecer una locura, ¿no? Imagínate, por 120 años construir algo que nunca viste en tu vida, que Dios te lo habló, lo estás haciendo, y tal vez al principio no le ves la forma de qué es esto. Pero no, él le tomó el mensaje de Dios en serio, lo creyó, se jugó por el todo. Una vez que le dijo sí a Dios, ok, ya está, si estoy en el baile voy a bailar, lo voy a hacer. Y está claro que para tomar en serio la palabra de Dios tenía que dejar de lado sus actividades normales para concentrarse en lo que Dios le había dicho que él tenía que hacer. Imagínate, Noé tenía una familia, Noé tenía una vida, de golpe irrumpe Dios en la vida de Noé y dice, Noé, tenés que hacer esto. Ah, y el tomar en serio la palabra de Dios te cambia la vida. El tomar en serio la palabra de Dios y sus promesas te transforma tu vida. Y no para mal, porque al tomar en serio la palabra de Dios, Noé fue salvo y su familia fue salvo. Así que si tomas en serio la palabra de Dios, tu vida es transformada, es cambiada, es salvada y bueno, te emprendes en una navegación impresionante, ¿sí? Tal vez las cosas que Dios te guía a hacer para el que no cree es una locura, dijo Pablo en algún momento. Bueno, lo fue para Noé. La vida de Noé se convirtió en una continua y concentrada preparación para lo que Dios le había dicho que iba a suceder. Y es interesante, Dios siempre nos habla, en cada momento. Y está en nosotros de que prestemos atención al mensaje de Dios o no le prestemos atención. Está en vos y está en mí el que yo tome en serio lo que Dios me dice o no lo tome en serio. Y el acordarnos, porque a veces pasa el tiempo y empieza a suceder lo que Dios dijo que iba a suceder y ahí empezamos a dudar, ahí empezamos a titubear y no queremos dar el paso de fe. Noé le dijo que sí, que lo iba a hacer y cuando llegó el momento de trabajar, puso manos a la obra o a las obras. Podemos vivir como si esa palabra no tuviera importancia o como si fuese lo más importante del mundo para nosotros. Entonces, Noé fue el hombre que le prestó atención a la advertencia de Dios, escuchó a Dios y gracias a eso se salvó del desastre. Noé escuchó a Dios y gracias a escuchar a Dios y a tomar en serio la palabra de Dios, se salvó del desastre. ¿Cuántas veces nos salvaríamos del desastre si escucháramos a Dios? Dios nos puede advertir de muchísimas maneras, de nuestra propia conciencia, de según la palabra que nos llega derecho al corazón o a través de una predicación de un día domingo, de muchas cosas nos puede advertir Dios, de muchas maneras, a través de un líder espiritual, a través de un hermano, a través de la palabra que lees todos tus devocionales en cada mañana, pero si no escuchamos va a ser un riesgo que nosotros mismos tomamos. O sea, si yo no escucho lo que Dios me está hablando, es un riesgo que yo mismo estoy tomando. Entonces, lo primero que hacen Noé es tomar la palabra de Dios en serio. Lo segundo es que a Noé no lo desanimó las burlas de la gente. Como dije al principio, 120 años construyendo este arca. Es una vida, ¿no? 120 años es una vida cualquiera nuestra. Como muchos nosotros vivimos 80 años y algunos están en el Evangelio hace 30 años, 40 años. ¿Qué sentido tiene si se nos burlan solamente 30 años de nuestra vida y nos vamos con el Señor? De Noé se burlaron por 120 años.
Entonces, imagínate lo que pensaban de Noé en un día soleado y pleno, que Noé decía y proclamaba que venía un diluvio, que venía agua del cielo y por 120 años no había una nube en el cielo. O sea, solo un loco de remate se iba a poner a construir un barco gigante en tiempos de sequedad y lejos del mar. ¿Sí? Estaba loco. Entonces, que no te desanimen las burlas o los cuestionamientos de aquellos que no creen. Pensá en Noé, 120 años. Tenemos que saber que el que toma la palabra de Dios en serio, puede que a veces emprendamos actividades que parezcan una locura. Pensemos en los primeros días de la iglesia. Imagínate esto. Cuando uno se convertía, se estaba convirtiendo en una iglesia que era perseguida. Cuando uno empezaba a creer en Jesús, estaba pasando a una familia de fe que era perseguida, que era asesinada, que los cristianos eran quemados, que los cristianos terminaban en la cárcel o iban al circo de romano donde los comían los leones. Imagínate, se encuentran dos amigos en esa época y un amigo le dice al otro, vos sabés que conocí a Jesús y me convertí y decidí hacerme cristiano. Entonces el otro le dice, estás loco, ¿sabés lo que les pasan a los cristianos? Em, sí, sí, sé lo que le pasan a los cristianos. Eh, y el otro dice, estás realmente muy loco. Entonces, así como los primeros cristianos que entraban a la fe, al camino de Dios, los trataban de locos. ¿Por qué? Porque estaban entrando a una vida de peligro, entre comillas, de peligro. Entonces, muchas veces nos van a tomar por locos por causa de Jesús. Entonces, la sabiduría de Dios muchas veces va a parecer locura a la gente. Noé prefirió ser un loco, pero Noé entendió que lo que Dios había dicho era verdad y decidió caminar en pos a lo que Dios le había hablado y construir ese arca o ese barco o lo que sea. No sé lo que Dios te viene hablando este tiempo, tal vez familia, amigos te dicen, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Pero la única manera de evitar el desastre en tu vida es que tomes a Dios en serio y te va a ir bien. Lo tercero, la fe de Noé fue el juicio de los otros, obviamente. ¿No? Por eso es por lo que, por lo menos en un sentido, es peligroso ser cristiano. Porque un cristiano obviamente que no va a tener sexo fuera del matrimonio, no va a fornicar, no va a hacer tantas cosas porque Cristo empieza a operar en nosotros y produce en nosotros el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Y podemos decirle que no al pecado y tenemos la fuerza. Sí, a veces pecamos, obviamente, porque somos de carne, somos humanos, tenemos debilidades. No somos más justos que nadie o que somos criticones, pero a menudo lo que sucede es que sencillamente por ser cristianos traemos juicios sobre los que no lo son, porque vos no te emborrachás o vos no haces esto, y es como que el que lo hace se siente mal si uno está presente. No sé si me explico, pero poder explicarme. Tan solo por el hecho que no hacemos determinadas cosas, porque tenemos una convicción, porque tenemos una nueva vida. Entonces, ante la bondad, el mal queda condenado. Y lo cuarto es que Noé fue justo por la fe. Es el primero es la primera persona que se le llama justo en la Biblia. Y eso está en Génesis capítulo 6, versículo 9. Su bondad consistió en qué? En que le tomó la palabra a Dios. Tomale la palabra a Dios. Cuando otros quebrantaban los mandamientos de Dios, Noé los cumplía. Cuando otros se hacían los sordos a la advertencia de Dios, Noé le hacía caso a Dios. Cuando otros se reían de Dios, Noé lo respetaba. Y el único que se salvó del desastre, ¿quién fue? Ya sabes la respuesta. Se decía de Noé que con su luminosa fe en Dios puso al descubierto el sombrío escepticismo del mundo. En un tiempo cuando la gente no pensaba y no tenía en cuenta a Dios, Noé le honraba y le consideraba la suprema realidad del mundo. Tal vez decís, wow, mucha casualidad con hoy. Bueno, ya sabemos cuál tiene que ser nuestra actitud o la actitud de Noé. Noé fue todo un héroe. Él solo contra el mundo, como cualquier película de Hollywood. Noé solo contra el mundo. ¿Y quién se salvó del desastre? El héroe de Noé con su familia. Obviamente porque puso su fe en Dios. Su superpoder fue tener su fe
en el verdadero Dios. Para concluir un poco este primer episodio de Héroes de la Fe, tenemos que recordar que Noé es un poderoso ejemplo de lo que significa vivir una fe verdadera o una verdadera fe. Una fe que se mantiene firme incluso frente a los desconocidos, a la crítica, a la burla. La historia de Noé nos muestra que la fe no es simplemente una creencia, sino que es una acción que transforma nuestra vida. Él escuchó a Dios, confió en su palabra y actuó en obediencia. Aunque todo a su alrededor pareciera decir lo contrario, Noé tomó la palabra, confió en la palabra y actuó en obediencia. Hoy podemos inspirarnos en su ejemplo para enfrentar nuestras propias pruebas, confiando en que Dios tiene un propósito en cada paso que damos con fe. Entonces, así como Noé, que fue un héroe contra todo pronóstico, también nosotros podemos convertirnos en héroes de la fe hoy en nuestra vida diaria, caminando con convicción en aquello que aún no podemos ver, caminando con fe, caminando dando prueba de, ¿sí? Dando prueba de lo que no vemos y estando en pie de lo que Dios nos ha hablado. Podés ser vos también un héroe de la fe. Y nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a explorar la historia de otro héroe de la fe que nos va a motivar a vivir con valentía y confianza en Dios.